Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Vamos ya a finalizar con el último tema de la unidad 4 de nuestra materia Administración Educativa. Para ello, aquí les presento ya un nuevo tema, el último, como les digo, de esta unidad, cuál es la evaluación del currículo y de los proyectos. Este tema es muy interesante también, como todos los que hemos estado analizando, pero este es muy particular y de hecho muy fundamental que ustedes como futuros docentes tengan un poquito más de conocimiento de lo que es la evaluación del currículo y de los proyectos. Vamos a iniciar con un concepto de lo que es evaluación del currículo. La evaluación del currículo guarda relación con todas las partes que lo conforman, tales como son los fines, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. También se complementa como un proceso de permanente indagación, es decir, siempre va a estar indagando, siempre va a estar atento a cualquier cambio que puede ocasionarse en los diferentes componentes del currículo con la realidad de la institución. Van de la mano, siempre se tiene que tomar en cuenta la realidad o el contexto de cada institución y del entorno social en el que se desarrolla el plan curricular. La evaluación del currículo constituye un proceso continuo que tiene como finalidad principal la adecuación de procesos de enseñanza al proceso real de aprendizaje de todos los estudiantes. Es muy importante conocer este aspecto, que la evaluación del currículo constituye un proceso continuo. ¿Sí? Su finalidad principal, que dice, es la adecuación del proceso de enseñanza para el proceso real del aprendizaje, ¿no? Entonces aquí vamos a darnos cuenta que es fundamental conocer cuál es el proceso de enseñanza que queremos lograr o hacia dónde se dirige nuestro aprendizaje, ¿no es cierto? Hacia dónde queremos llegar con cada estudiante. El propósito de la evaluación del currículo es lograr su congruencia, viabilidad, continuidad, integración, la vigencia, la eficiencia. Todo esto se resume en el grado de aprovechamiento de los recursos durante las actividades realizadas. Es muy importante también aquí conocer que todos los recursos, todo el uso de los recursos, ¿dónde van? ¿Cómo están establecidos? Qué importante es la utilización de todos los recursos para lograr el propósito de la evaluación en el currículo, ¿no es cierto? También vamos a hablar de la eficacia. Esta es la comparación entre los resultados y metas. Adicional a eso, pues tenemos que conocer que la eficiencia prácticamente es la capacidad para cumplir una función, ¿sí? La eficiencia tenemos que, como profesionales, saber muy bien qué es la capacidad para poder cumplir la función que se nos ha encomendado. Y la eficacia prácticamente son los resultados o metas a través de la utilización de todos los recursos. Se valoran también cuestiones relacionadas con la propia organización curricular, como son la educación del tiempo, ¿no es cierto? Las secuencias de las materias que vayan siempre relacionadas, no se puede hacer como uno desee o más que nada dar una materia como yo desee, tiene que ir siempre en secuencia. Los segmentos de la instrucción, la interrelación de los contenidos y los materiales didácticos. Es importantísimo los materiales didácticos que yo voy a emplear para el proceso de enseñanza. Además, las facilidades con las que cuentan su desarrollo, como sería la infraestructura o los locales que se adquiere para formar la institución educativa, recursos nuevamente, entre otros aspectos, ¿no? Vamos a ver lo que es prácticamente la evaluación curricular. Esta se compone de fundamentación, de perfil profesional, de organización curricular y de implantación.
En la fundamentación vamos a encontrar lo que es principalmente la evaluación del contexto, la evaluación del lugar, de la infraestructura. Conocemos como zonas urbanas, zonas rurales, cómo está compuesto el contexto, ¿no es cierto? Primeramente vamos a hacer lo que es la fundamentación del contexto. Luego se tiene que tomar en cuenta el perfil profesional. Esto es como evaluación de entrada. Si el docente cumple con el perfil para emitir o dar una clase de cualquier materia, ¿no? En el caso de la educación fiscal, a veces encontramos dificultad con lo que es el perfil profesional. Se ha podido observar casos de que docentes de básica, docentes de lengua, docentes de literatura, a veces están insertados en la educación inicial, sin tener lo que es metodología, conocimientos de los pequeños, de sus destrezas, y prácticamente esto se da porque tenemos hoy en día los padrinos, ¿no es cierto? Cuando se ingresa a un puesto público, a veces cuenta más las palancas, como se dice, y hoy en día pues también es muy común esto de la corrupción. Entonces aquí prácticamente no toman en cuenta el perfil profesional y simplemente porque tiene un título profesional le dan el paso para que ingrese y en la vacante que haya. Entonces esto debe ser fundamental como evaluación de entrada, tomar en cuenta siempre el perfil profesional, ¿sí? Que esté dentro de la rama o la materia que se va a dictar o la carrera que tiene que tomar, porque estamos hablando de la educación, ¿no? Estamos hablando de formar a seres humanos o a niños en el caso de educación inicial, y a veces por eso es que el sistema también ahora está patas arriba, se puede decir, porque no tenemos esa seguridad de una evaluación de entrada que se tome en cuenta directamente lo que es el perfil profesional. Si es un docente de computación, no puede estar dando educación inicial o cultura física o inglés. Obviamente tendrá que ser del área la que le corresponde, ¿no es cierto? Pero ha habido muchos casos y se ha podido observar en nuestro medio, en lo que es fiscal en especial, que hay estas anomalías, que el docente de cultura física está dictando o tiene un grado de inicial a cargo. Entonces aquí tenemos ya un gran fallo en lo que es el sistema educativo actual, refiriéndose más específicamente a lo que es el sistema fiscal o del Magisterio de Educación, y es a nivel nacional, no solo en nuestro sector, este problema o este fallo, ¿ya? Vamos a ver lo que es la organización curricular. Pues esta ya es una evaluación de proceso, ¿no? Que es una evaluación interna. Aquí nuevamente se refiere a la eficiencia y eficacia del personal, ¿no es cierto? Tiene que estar muy en cuenta tomado la eficiencia, lo que habíamos dicho antes, que es la capacidad para cumplir la función encomendada, y la eficiencia, la utilización de todos los recursos que se tengan para poder cumplir lo planteado o los objetivos. También tenemos la implantación. Aquí prácticamente ya es la evaluación del producto, es una evaluación externa. También está lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿no? Estas prácticamente van de la mano. Vamos a conocer un poquito más lo que es la evaluación de proyectos. Una evaluación de proyectos prácticamente se entiende como un instrumento, o a una herramienta que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. Mire, este concepto usted tiene que conocer muy bien. Una evaluación de proyectos prácticamente es un instrumento, ¿no?, que tenemos, o una herramienta en donde vamos a encontrar la información, y a partir de esa información que encontramos vamos a poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el objetivo de evaluar los proyectos? El objetivo es el proceso de evaluación. Consiste en emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de una proposición. Es necesario definir previamente el o los objetivos perseguidos.
¿sí? Entonces, a partir de eso yo ya voy a emitir un juicio, es decir, una idea o un caso especial que yo ya quiero lograr, pero sé de dónde parte, ¿no es cierto? A través de qué información tengo, entonces yo ya puedo emitir el juicio, es decir, esto está bien, esto está mal, esto tiene que cambiar, esto tiene que quitarse, cosas así, ¿no? La evaluación de proyectos es un instrumento también que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio de proyectos. Es decir, aquí nos vamos a enfocar en lo que son las cualidades, ¿sí? O también las cantidades. A esto se refiere la magnitud cuantitativa. También para medir objetivamente las premisas y supuestos que éstas deben nacer de la realidad misma, en la que el proyecto estará inserto en lo que deberá rendir sus beneficios, ¿no? Para así poder lograr ya ver los beneficios o los logros que yo me había planteado al inicio. Esta evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de los proyectos. Es decir, yo a través de esta evaluación voy a saber qué impacto tuvo, si es positivo o negativo. Sirve también para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas en lo programado. El objetivo es prácticamente explicar, ¿sí?, al identificar los aspectos del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Es decir, voy a ver cuál fue el error, qué es lo que falló, qué es lo que faltó, por qué no pude lograr la meta que estaba planteada al inicio, ¿no es cierto? Además, analiza las causas que crearon esta situación. Entonces aquí pues uno ya puede enmendar el error, porque ya va a poder ver cuáles fueron los factores que intervinieron en el aspecto negativo, si fuera el caso. Entonces yo ya analizo y puedo enmendar rápido el error, ¿no es cierto? También dice que el fin es de poder reproducirlos en los proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos. Es decir, poder mejorar, prácticamente mejorar para el año siguiente, podemos decir. Vamos a conocer las etapas generales de los proyectos, ¿no? Existen aspectos generales de un proyecto. Obviamente estos no están, como se puede decir, bien definidos. Se tiene que tomar en cuenta un diagnóstico, siempre va a haber en la institución, si hablamos de una institución, los objetivos, la justificación de igual manera. El estudio del mercado podríamos suprimirlo o cambiarlo. Aquí sería estudio del contexto, como decía al inicio, del lugar, de la institución. Un estudio técnico sí tiene que haber. Estudio organizacional de igual manera, estudio ambiental, qué riesgos hay, cómo está el sector o el lugar, si está adecuado o no, si tiene algún riesgo, si está cerca de un río. Todo esto es un estudio ambiental que se tiene que hacer antes de. El estudio financiero igual, con cuánto de dinero vamos a invertir, cuál va a ser la ganancia. La evaluación financiera igual se tendría que hacer al final, ¿sí?, si hablamos de una institución particular, y el informe final. De aquí, por favor, tomen nota. Esta va a ser una prueba para una notita, perdón, una ¿qué es? Pregunta, ¿no?, para la prueba. ¿Cuáles son las etapas del proyecto de evaluación? Verá, por ahí le estoy dando una ayudadita también. Acá vamos a ver ya las etapas de una evaluación del proyecto más definidas, ¿sí? Es la idea del proyecto, lo primerito, que significa preparar un diagnóstico para generar la idea, determinarla bien, cuáles son las necesidades o qué es lo que se va a cubrir. El estudio del perfil es el que identifica principalmente los beneficios y los costos, ¿sí? ¿Qué beneficios primeramente voy a obtener y cuáles van a ser los costos que también voy a tener que pagar, ¿no es cierto? Necesita un estudio preliminar de los aspectos técnicos
y del mercado o la evaluación. El estudio de prefactibilidad, que es el que examina con mayor detalle las alternativas viables desde el punto de vista técnico y económico que se hicieron en la etapa anterior. Por último, tenemos el estudio de factibilidad, es el que toma en cuenta la importancia del estudio financiero y de las obras. Y también se debe coordinar con la organización, puesta en marcha y operación del proyecto. Para finalizar, tengo citado aquí una frase que dice: creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. De hecho, pienso que no solo se refiere a la educación o a la evaluación de un proyecto, de una meta, sino más bien a lo personal. Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. Y yo estoy muy de acuerdo con esta primera frase, porque todo lo que usted logra, todo lo que usted quiere, hacia dónde quiere llegar, es en base a la actitud, al ánimo que yo le ponga, a las ganas, al entusiasmo, a la manera de resolver los problemas, a la manera de enfrentar las situaciones, y eliminamos todo lo que son excusas o lo que son barreras mentales que a veces se nos presentan, ¿sí? Porque no se trata de lo que ocurre, nos dice clarito, sino cómo lo afrontamos. Si tomamos en cuenta hoy como una reflexión, más que nada, estamos pasando por momentos muy, muy críticos a nivel mundial, ¿sí? Y dice aquí clarito, no se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afronto, cómo veo la manera de solucionar, cómo busco una estrategia para cambiar esta situación, qué debo hacer. Si yo analizo y hago mi plan de vida, yo puedo continuar de manera positiva, de manera valiente, y tengo que seguir, ¿no es cierto? Eso, para animarles, les dejo esta reflexión. Analice usted también, saque su propia conclusión. Y bueno, esta clase pues ya es la última, como les digo, quise finalizar a través de este medio explicativo. Va a estar cargada en la plataforma para que usted tenga un poquito más de tiempo y saque sus propios apuntes, y así pues esté preparado para lo que es ya el examen del próximo sábado. Les deseo todos los éxitos del mundo, muchas bendiciones, y cualquier novedad pues estaremos pendientes.